decía entonces, bienvenidas y bienvenidos al taller de descentralización. Este es de esos eventos que le pasan a uno una vez en la vida, de verdad. La anterior misión de descentralización fue hace 30 años. Por eso, fue hace 30 años. Y esa misión no tuvo esto. ¿Sí? Exacto. No tuvo esto. Fue una misión mucho menos participativa. Creo que nada participativa. Fue de esas que hacen los super expertos por allá sentados en sus oficinas, hablando de lo que le pasa a la gente en los territorios, pero no hablando con la gente en los territorios. Entonces, si siguen las cosas como van, la próxima misión será en 30 años. ¿Sí? Si siguen las cosas, va a ser en 30 años. Entonces, por eso esta es una oportunidad única en la vida. Muchos de ustedes seguramente en 30 años podrían participar en otra. Yo estoy seguro que yo no. Estoy seguro que yo no. Tuve algo que ver por allá con la primera, pero con esta segunda, ¿sí? Después de 30 años, ya estoy seguro que no voy a llegar más allá de eso, ¿sí? Como les decía, una diferencia entre la primera misión y la segunda es que la segunda tiene un profundo contenido de participación ciudadana. Profundo. ¿Sí? Y por eso se hacen estos talleres. ¿Sí? No podemos hacer el proceso de descentralización o las recomendaciones que tiene que hacer la misión sin hablar con las personas que son expertas en descentralización. ¿Quiénes son las personas más expertas en descentralización? ¿Quiénes creen ustedes? Los que lo sufren, los que lo viven, los que lo afrontan, los temas de descentralización, todas las personas que todos los días tienen retos, se enfrentan a dificultades, ¿sí? Les toca ser creativas y creativos, ¿sí? Frente a o para resolver esas dificultades, muchas de ellas con los ojos de las guías, ¿no? A ver si se pueden hacer las cosas o no. ¿Sí? Cuando hablamos con los colegas del DNP, por ejemplo, del área de innovación, una de las grandes dificultades de los temas de innovación en el Estado es que la innovación no está reglamentada. La innovación en sí mismo exige experimentación, y la experimentación puede traer como consecuencia que uno diga, no, eso que estamos experimentando no. Eso se llama detrimento patrimonial. Porque ustedes invirtieron los recursos en experimentación e innovación ya para concluir que eso no se podía hacer. ¿Sí? Entonces, la ley y las guías están articuladas a ese tipo de procesos que dificultan la posibilidad de innovar también en la gestión pública. Ustedes son las personas expertas en enfrentar los dilemas que les plantea la descentralización. Por eso este ejercicio de participación, para escucharlas y escucharlos a ustedes sobre cuáles son sus retos, está bien, ¿cierto? Pero también cuáles son sus propuestas, las propuestas. Entonces ese es el ejercicio que vamos a tratar de hacer hoy acá. La idea de los talleres es poder precisamente cambiar un poquito el chip de cómo se planifica y cómo se construyen las normas en el país. No partir básicamente de lo que se construye en Bogotá, de lo que pasa en el distrito capital, sino precisamente escuchar las regiones, las capitales, los municipios, y a partir precisamente de esas necesidades que se describen en cada uno de los territorios, pues tratar de primero compilar esas normas que están muy dispersas. Cuando uno llega a ser servidor público, lo primero con lo que se encuentra es que no hay como una unificación de normas, sino que tienes que divagar por muchísimos vehículos normativos, algunos incluso desde 1913, como encuentra uno, por ejemplo, los soportes normativos de un impuesto como el de alumbrado público, como el de telefonía fija conmutada, como el de delineación urbana, entre otras cosas, pasando después del 83, con lo que fue el Código de Rentas Departamental y Municipal en el 86, posterioridad,
una constitución del 91 que nos cambió el modelo de Estado en el que estábamos. Pasamos de ser un país, digamos, o seguimos siendo un país unitario, pero con unas lógicas de descentralización y de profundización de la autonomía territorial, siempre marcados en una lógica de reserva legal. Y es que dependemos del Congreso finalmente para lo que sean los destinos normativos de los territorios. Y en ese orden de ideas, pues casi que la agenda nacional y los temas de déficit, de deuda, de cumplir planes de desarrollo, pues agotan la agenda legislativa y no hay oportunidad finalmente para presentar marcos normativos territoriales. Es por eso que por allá al final del 2000 tuvimos una crisis de los territorios, surgieron unas reglas de disciplina fiscal, lo cual pues yo creo que está supremamente bien, sobre todo para el momento, pero hoy estamos finalmente en otras circunstancias y evaluando también, incluso agradezco al director de apoyo fiscal, al doctor Néstor Urrea, que nos acompaña, porque sentimos que incluso hay desde la misión un momento diferente para evaluar cláusulas de escape frente a lo que fue la pandemia, pero también frente a lo que pueden ser los temas de cambios climáticos y efectos finalmente en los territorios. Hay que tener capacidad de reacción en términos de fortaleza administrativa, pero también fiscal. Vimos en el 2011 la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, teníamos mucha expectativa de que organizara esas lógicas de competencias, fuentes de financiación y unos avances. No podemos ser tampoco, yo creo que no podemos desconocer lo que ha pasado, hemos tenido unos avances, pero la ley orgánica se quedó corta para describir finalmente ese tema de competencia. Es por eso que hoy pues, estamos en el marco de esta misión de descentralización. La última que tuvimos fue en el 92, que lo describió muy bien la subdirectora, la lideró el exministro Eduardo Wiesner, y otra en el 81 que tal vez tuvo más incidencia, sobre todo en términos de los instrumentos de captura de valor del suelo y lo que eran las dinámicas económicas para reestructurar un poco el ICA y el impuesto predial. Al margen de esa rápida descripción, pues lo primero que hicimos, o lo que estamos haciendo en la misión es preguntarnos, bueno, esto es un par de pieza y siga para los territorios y tenemos que empezar a evaluar si es que estamos revisando, si estamos en un estado con un desgaste y requiere pasar a un modelo federal, a un modelo autonómico como el español, o si finalmente lo que hay es que evaluar lo que tenemos en términos de un país unitario, pero profundizando esa autonomía territorial. Y pues el mandato si nos dice es, oiga, profundice la descentralización. Lo que estamos construyendo en términos conceptuales es igual evaluando qué pasa en uno y otro modelo de Estado, pero sin lugar a dudas reconociendo que constitucionalmente pues somos un país unitario, nos regimos por unas reglas de Estado centrales, pero que en la medida en que hay una madurez administrativa, pues tiene que haber finalmente también una diferenciación en términos normativos. Es por eso que cuando entramos en la lógica de descentralización hay tres componentes. Uno político, y aquí posiblemente vamos a escuchar propuestas que digan, oiga, venga, la unificación de periodos entre alcaldes y presidente, y gobernadores y presidente, o las legislativas, o reelecciones. Nos han salido varios talleres, temas como esos, o venga, evaluemos ley de garantías, que no es propiamente un tema de descentralización política, pero que tiene algunas connotaciones políticas, entre otras variables. Y allí pues la misión no quiere tampoco entrar a proponer temas normativos, pero sí por lo menos hacer un análisis de pros y contras en la medida en que vayan surgiendo esas inquietudes. Donde sí queremos entregar y donde el mandato legal nos exige entregar propuestas normativas es en la descentralización administrativa y fiscal. Entonces sobre estas dos, pues lo primero que evaluamos también con el equipo de trabajo es, bueno, ¿y qué estudios hay al respecto? Y tal vez hoy el estudio más reciente y con el que más nos hemos identificado es una lógica de heterogeneidad territorial. Es decir, este país es supremamente diverso y lo que tenemos hasta el momento son normas homogéneas para resolver problemas diferentes. ¿Sí? Cuando vamos al Distrito Capital, cuando vamos a Medellín, cuando vamos a Soacha, cuando vamos a Girardot, cuando vamos a otros municipios, pues encontramos incluso en la costa atlántica, el Pacífico, abajo la Orinoquía, son retos supremamente diferentes, capacidades diferenciales. Y eso la OCDE lo viene llamando, digamos en términos técnicos, como una profundización de la descentralización asimétrica. Es decir, si hay retos diferenciales, pues las respuestas también deben ser diferentes. Y es como vimos en algún punto que
se trató de hacer esto con la ley 617, hablando de categorías municipales, en términos de población e ingresos corrientes de libre destinación, buscar unas diferencias. Hemos visto cómo el régimen departamental también viene generando unas características diferenciales. El Estatuto de Ciudades Capitales plantea unas diferencias también en términos territoriales. Y pues allí es donde consideramos que tal vez el modelo que tenemos para caracterizar un municipio o un departamento también tiene algún desgaste. Finalmente, cuando hablábamos de la 617 en términos de categorías, era precisamente para poner riendas a los municipios porque venían desbocaditos, venían, digamos, con temas de endeudamiento, con temas de déficit, y en su momento tuvo ese propósito. Pero hoy incluso el lenguaje de categorización es un poco estigmatizante o peyorativo, y no lee ni siquiera las características que tiene un municipio. Es más lo que no nos dice que lo que nos dice, y por eso queremos profundizar sobre un tema de tipologías. Una tipología que tenga unas variables multidimensionales, que nos lea temas demográficos, por supuesto, que nos lea temas económicos, que nos lea temas ambientales, que nos lea temas financieros, y que con esa construcción pues podamos tener, yo creo que otra forma de leer también incluso quienes tienen tal vez más capacidades, y habrá que definir qué se entiende por capacidades, ¿cierto? Pero quienes tienen tal vez una madurez administrativa mucho mayor para poder asignar también mayor autonomía territorial y generar unos incentivos que tal vez no los tenemos hoy para fortalecer el tema de competencias y fiscalidad. Respecto a la misión, lo estábamos debatiendo en el grupo, tenemos una apreciación desde Cundinamarca que hemos transmitido en algunas ocasiones al DNP y que me parece que es relevante. La planeación en un municipio es distinta a la planeación en un departamento, pero tienen que coordinar. Hay un tema de coordinación entre las dos planeaciones que no solo está determinada por cómo se articularon los planes de desarrollo, porque queda corto. Hay cosas de más largo plazo que tal vez están quedando pendientes. Actualmente, tanto municipios como departamentos tenemos un instrumento común con la nación, que es el plan de desarrollo. Es un instrumento de planeación que dura el periodo de gobierno, por el momento serán 4 años. Solo los municipios y no el departamento tienen reglamentado por lo menos otro instrumento de planeación de un poquito más de largo tiempo, que son 3 periodos de gobierno, que son los planes de ordenamiento territorial. Pero en el caso de los departamentos, a pesar de que está normado en una ley, no ha sido reglamentado hasta el momento el plan de ordenamiento territorial departamental. Y para nosotros es una herramienta necesaria para la planeación coordinada por el territorio, sin tocar las competencias que son de los municipios y la autonomía territorial. ¿Qué está por definir? Precisamente eso. ¿Qué tendrían que tener los planes de ordenamiento de los departamentos y qué tendrían que tener los planes de ordenamiento de los municipios diferenciados y qué tendrían que tener en común? ¿Cómo unos podían respaldar los otros? Porque es que nuestros territorios tienen características en común, pero están planeadas de manera distinta. Tenemos el mismo territorio, tenemos los mismos páramos, tenemos los mismos ríos, tenemos los mismos problemas ambientales, pero en cada lugar lo podemos ver de manera distinta. Y el territorio o el departamento, por el momento, no tiene una competencia clara o reglamentada sobre el ordenamiento territorial, sin hablar de usos del suelo, sin hablar de si esto va a ser residencial, comercial o no, pero sí algunos otros elementos, como los ambientales, que requieren de una coordinación. Los departamentos nos estamos quedando cortos en la planeación del mediano y largo plazo, pero no porque queramos, sino porque no tenemos herramientas de planeación de más largo plazo. Nuestro más largo plazo son 4 años. Y en ese tiempo no se desarrollan los megaproyectos ni las megaestrategias que se deberían desarrollar. Entonces creo que una cosa fundamental, importante, trascendental, es que rápidamente se reglamente esa ley que permitió la creación de los planes de ordenamiento territorial como herramienta de planificación de mediano plazo para el territorio. Ya la ley, de hecho hay otra ley que salió, que fue el estatuto departamental, estableció en uno de sus artículos, este fue aprobado en febrero, que a más tardar en el término de 1 año debería reglamentarse, y que para eso estaría el DNP, el Ministerio de Vivienda y Hábitat e incluso otro tercero del Gobierno Nacional coordinando. A la fecha yo ya he pedido que nos involucren, porque realmente lo estamos necesitando, pero ya estoy con preocupación porque vamos a julio y no hemos empezado, por lo menos desde el territorio, lo participativo que conlleve a la definición en febrero de esa reglamentación. Ojalá, porque además esto tenía que haber sido reglamentado desde hace mucho tiempo atrás. Entonces hay una deuda en la
reglamentación de las herramientas de planificación, por lo menos departamentales de mediano plazo. Pero ahora, tanto territorios, hablándolo así, tanto municipios como departamentos, necesitamos visiones de más largo plazo. 4 o 3 periodos de gobierno no son suficientes para la planeación de proyectos estratégicos. En el grupo lo hablábamos hace un minuto y poníamos 2 ejemplos concretos de Cundinamarca. Por obra pública quisimos hacer el hospital más grande después de la Samaritana en territorio, no en Bogotá, y se desarrolló el hospital y se pudo poner en funcionamiento el hospital de Zipaquirá. Un hospital que por obra pública tardó 16 años, más de 4 periodos, más de 3 periodos de gobierno, y que gracias a Dios tuvo la voluntad de un gobierno finalmente para sacarlo adelante, porque podríamos todavía tenerlo en camino. Ahora estamos con un otro hospital muy similar, que es el hospital de Fusagasugá, que probablemente va a salir con APP, con apoyo del DNP, tengo que decirlo, a través del grupo de iniciativas público-privadas. Y este hospital probablemente no se va a tardar más de 3 o 4 periodos de gobierno en desarrollar, porque no es por obra pública, pero aún así tardará más de 2 gobiernos. Y entonces, ¿cuáles son esas herramientas que nos articulan en el largo plazo? Y solo estoy poniendo ejemplo de 2 hospitales. Imagínense usted si quisiéramos hablar de las grandes infraestructuras viales, ferroviarias, acueductos, y no tenemos una herramienta de planificación, indicadores, metas, objetivos que nos relacionen a más largo plazo. El DNP está haciendo un ejercicio muy interesante, que es la visión 2050. Tuve la posibilidad de revisar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. El ejercicio de perspectiva más interesante que he visto en los últimos tiempos de la nación. Los territorios también deberíamos tener ejercicios de planeación y visión, ejercicios prospectivos que nos llevaran a 2050. Pero ni el DNP, ni los municipios, ni los departamentos tenemos una ley que nos lo obligue o que nos lo reglamente. Es decir, hoy no tenemos ni siquiera las garras de dónde cogernos para poder hacer nuestra propia visión. Se vuelven documentos académicos, se vuelven documentos interesantes para el análisis, pero no con fuerza vinculante, que es lo que se requiere. Entonces, al mismo tiempo que propongo, o más bien pongo sobre la mesa, la necesidad de reglamentar rápidamente los planes de ordenamiento territorial como mecanismo de planificación de mediano plazo a los departamentos, pongo sobre la mesa la necesidad de formular mecanismos de más largo plazo para la nación, el departamento y los municipios y los territorios indígenas que nos permitan tener visión y que nos permitan tener perspectiva de más largo plazo. Si nosotros no soñamos en el largo plazo, no vamos a alcanzar resultados grandes. Y creo que pasa lo mismo en nuestras casas. Si nuestros sueños se limitan a 4 años y no nos estamos visualizando para la vejez, vamos a tener problemas en la vejez. Entonces creo que estamos en deuda de esas herramientas. Por último, y creo que también, ya pasando a otro tema que no tiene que ver con los niveles de gobierno, digamos, mismos, sino más sobre las finanzas públicas territoriales, yo creo que en todo el territorio nacional lo han debido escuchar. Cada vez que entren los alcaldes, y acá hablo en nombre de ellos porque también interactúo con ellos mucho, y además porque tuve la posibilidad de serlo y también lo viví, cada vez vemos cómo se transfieren más competencias, más responsabilidades, más que competencias, hacia los territorios con menos recursos. Y los recursos que se transfieren están más limitados y menos flexibles. Entonces hay una situación muy difícil para los municipios, para los secretarios de Hacienda, los de planeación, porque claro, yo desde finanzas públicas del departamento puedo ver cuántos no han ejecutado los recursos y pues cada año en diciembre decimos, venga, pero ustedes tenían recursos, ¿qué pasó? Pero esos recursos, y lo hablamos con la secretaria del municipio hace un momento, pues no siempre son flexibles y hay necesidades que podrían ser surtidas si esos fueran más flexibles. Y por otra parte, hacen falta recursos o que se devuelvan competencias si es que no va a haber recursos, porque si no, ¿quién responde ante la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, el alcalde, el secretario, el concejal? Y ahí hay un círculo vicioso, llamémoslo así, que hace que cada vez más personas tengan miedo de hacerlo público porque es difícil en el territorio, es decir, es difícil en el municipio, es difícil en el territorio indígena, es un poquito más fácil en los otros niveles de gobierno, y eso que hoy estoy representando a otro nivel de gobierno. Si la descentralización a esta etapa pudiera ser calificada y tuviera muy buenos resultados, probablemente los temas de agua potable, educación y saneamiento básico, salud, estarían en otro nivel. Pero fíjense que las gobernaciones no tenemos esa competencia, pero por subsidiariedad, concurrencia complementaria la hacemos. Usted pregunta hoy, igual que en el 91 cuando se hizo la Constitución, si lo estamos haciendo por subsidiariedad, concurrencia, complementariedad, o ya le hemos dado esa autonomía, esa autarquía, esa emancipación a los municipios, y no lo hemos hecho. Entonces por eso todavía tenemos que cubrir a los municipios más pequeños, que siguen siendo la mayoría,
que no han logrado esa emancipación territorial que se proponía desde la ley 617, la misma Constitución, en fin. Entonces creo que ahí hay otro reto en lo financiero y en las competencias que revisar y que mejorar. Y por último, aprovechando que está la RAPE, la región metropolitana, las provincias administrativas de planificación, que en el caso de Cundinamarca estamos tratando de sacar la primera con la iniciativa de los alcaldes sobre todo y los concejales de los municipios de Sumapaz. También en Magdalena ya se está promoviendo, en el Magdalena Centro creo que está promoviendo otra. Pues son mecanismos muy interesantes todos y yo creo que hay que fortalecerlos. Pero ¿cómo se fortalecen si no tienen autonomía en sus propios recursos? Nadie es autónomo si no puede administrar sus propias finanzas. Lo vemos en las juntas directivas, ¿o no, Ricardo? La última que tuvimos hace 15 días, ese era el debate. Queremos subirle lo que le subieron por medio a todos los servidores públicos, a los servidores públicos de la RAPE. Es que no hay presupuesto, porque es que ellos dependen de lo que los municipios, los departamentos y el distrito aporten. Lo mismo va a pasar con las PAC. Las PAC tienen que ser, claro, ellos pueden acudir a regalías y a otros recursos de inversión, pero la dificultad es grande si no tienen asegurados algunos recursos. Creo que si queremos apostarle a la asociatividad supraterritorial, supramunicipal, debemos apostarle a las finanzas de esas asociatividades, es decir, a generar herramientas en nuestra normatividad que les permitan autonomía y de esa manera sí van a funcionar. En el caso de la región metropolitana hemos tenido que ser muy creativos, pero creo que si que de verdad nos interesa que los municipios y los territorios se asocien para solucionar problemas en común, si de verdad nos imaginamos que en el futuro cada uno no trata su tema de basuras independiente, sino que hacen economía de escala, y lo mismo con los bomberos, lo mismo con la seguridad, pues requerimos apoyarlos en eso que están necesitando. Si no, lo que va a pasar es que vamos a inventarnos otro nuevo esquema de asociatividad como ya han existido muchos, y entonces ya no serán las RAPE, ya no serán las PAPs, ya no serán las asociaciones de municipios, pero siempre vamos a inventarnos el cambio de nombre, pero en últimas el propósito no se va a poder lograr. Y ahí es donde quisiera hacer la última reflexión. En el país actualmente, solamente en Antioquia y en Santander existe esta clase de esquema asociativo que hace que las provincias tengan capacidad institucional para ejercer tareas tan fundamentales como lograr el desarrollo de los municipios que muchas veces no tienen las capacidades técnicas para asegurar ese desarrollo. Uno de los problemas que hablábamos ahorita aquí con el equipo que formamos es que muchas veces los municipios no tienen la capacidad técnica para responder, por ejemplo, ante temas como formulación de proyectos, ¿cierto? Y muchas veces se le achaca al municipio esa responsabilidad y se le dice, no, es que el municipio no presentó el proyecto ante el departamento, no presentó el proyecto ante la nación. Y yo creo que es un asunto de capacidad instalada que con esta clase de esquemas asociativos puede entrarse a solucionar este problema. Entonces yo sí creo que desde la misión de descentralización debe impulsarse la creación de estos esquemas asociativos, no solamente en este caso en Cundinamarca o en Santander o en Antioquia, sino en todo el país, porque yo creo que también hay que entender que el desarrollo ya no se ancla únicamente en lo municipal o en lo departamental, sino que, como Juan Borda diría, hay un eje intermedio que es el provincial. Entonces creo que eso es muy importante, impulsar la creación de estos esquemas asociativos, pero también pensar los mecanismos de financiación de estos esquemas. Cuando uno va a la ley, uno se da cuenta que actualmente a nivel nacional no hay realmente una normatividad que diga cómo se financian esta clase de esquemas. De hecho, en la provincia administrativa y de planificación que estamos montando en el Sumapaz, nosotros tuvimos, por medio de los acuerdos municipales, que instaurar por parte nuestra cuáles iban a ser los aportes de los municipios para financiar este esquema asociativo. En el caso nuestro son los ingresos corrientes de libre destinación, el 2 por mil de esos ingresos. Pero creo que esto ya debe trascender a un tema nacional y buscar qué mecanismos de financiación incluso desde la nación existen para esta clase de esquemas. El decreto, se me va el 1033 del año pasado, se me va ahorita el número, decreto que salió en septiembre del año pasado del Ministerio del Interior, reglamentó mucho más esta clase de esquemas asociativos, estipuló reglas de funcionamiento, pero ese tema de la financiación me lo dejaron muy descuidado. Entonces yo sí creo que es importante avanzar hacia eso y que la misión de descentralización contribuya a pensar cómo vamos a financiar también esta clase de esquemas de ordenamiento, de asociatividad, que no necesariamente contribuyen a crear entes territoriales. Una provincia administrativa de planificación no es un ente territorial, pero sí es un espacio de planificación, de coordinación y de cooperación que va a permitir que los municipios se desarrollen mucho más.
Bueno, mucho gusto, Hernán Duarte, de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Primero, queremos manifestarle a los miembros de la misión de descentralización. Estamos muy de acuerdo con el concepto que se está manejando sobre descentralización asimétrica o descentralización en función de la demanda. De hecho, consideramos que es una oportunidad para implementar satisfactoriamente la ley 2082 de 2021 que estableció las ciudades capitales como categoría municipal, en donde son las ciudades capitales que cuenten con capacidad administrativa las que puedan solicitar una delegación de competencias por sus respectivos recursos. Sobre uno de los comentarios que se realizaron sobre asociatividad territorial. En mi caso, por supuesto que estoy muy de acuerdo con impulsar la asociatividad territorial para resolver problemas interjurisdiccionales, pero considero que uno de los factores más esenciales en ese proceso es el de construcción de confianza. Es decir, que la creación del esquema asociativo no sea la primera alternativa de solución al problema interjurisdiccional, sino que sea el producto de dicho proceso de construcción de confianza. De hecho, este Plan Nacional de Desarrollo facilitó la creación de un artículo que permite la cooperación flexible, es decir, que si se identifican relaciones funcionales entre distintas jurisdicciones, sean estas las que puedan, por ejemplo, realizar dichas inversiones de manera mucho más flexible sin necesidad primero de crear un esquema asociativo territorial. Yo creo que es necesario entrar a revisar cuál ha sido la efectividad de dichos esquemas. Creo completamente en el poder que tiene la asociatividad territorial, pero acá ya la discusión es entrar a revisar cómo son esas diferencias entre lo formal, es decir, entre los esquemas formalmente constituidos que están representados en entidades públicas que terminan siendo entidades con personería pública versus otro tipo de prácticas, por ejemplo espacios de interacción entre los miembros de distintas alcaldías en donde pueden identificar una problemática y de esa forma solucionar dicho problema. Entonces yo creo que en función de lo que ha dicho incluso la literatura sobre estos temas de asociatividad territorial, podemos entrar ya a empezar a revisar. El tema no es cuestionar la asociatividad, sino el cómo, y es estableciendo los esquemas asociativos o si necesitamos primero crecer, madurar, realizar un tipo de cooperación flexible para luego ahí sí realizar dichos esquemas. Pero sí queríamos contarles que la Procuraduría no solo hace un tema disciplinario. Uno de los grandes componentes de nuestra delegada es el tema preventivo. Y ese tema preventivo corresponde a un tema que estamos aquí hablando y que todos de ustedes creo que lo tenemos en el factor común, y es la articulación. Nosotros hemos tenido unas experiencias bastante exitosas con el tema de la articulación. Les pongo el caso de la reconstrucción de San Andrés, el acompañamiento a la reconstrucción de Mocoa, el tema de servicios públicos, todo desde un tema preventivo haciendo articulación institucional, porque además les pongo casos puntuales y ejemplos puntuales que van al tema de los planes de ordenamiento territorial. Es entendible que las entidades territoriales no tengan la capacidad institucional para sacar un POT o un esquema en los tiempos adecuados, porque tienen 1000 labores y recursos que destinar a otros temas importantes como la gestión del riesgo. Pero a través de una herramienta muy importante que quiero que ustedes se lleven en la cabeza es el tema de cooperación internacional. La Procuraduría General tiene una oficina muy fuerte en temas de cooperación internacional que han sido bastante exitosas en temas de restitución de tierras, por ejemplo. Entonces es una herramienta financiera, que redunda en una herramienta financiera que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque eso es lo que va a complementar y termina logrando ese objetivo que habíamos dicho de articulación institucional. Ese era como un tema general que quería dejarles sobre la mesa para que ustedes lo utilicen. Es una herramienta súper importante, y el gobierno nacional, a través de, ya que estamos en este tema propositivo de la misión de descentralización, el gobierno nacional a través de la agencia de cooperación que tiene, la APC Colombia, debería generar una política nacional para fortalecerlo y enfocarlo a temas territoriales.
Sabemos que la cooperación internacional tiene un enfoque bastante territorial hacia los PEDES, por ejemplo, pero ¿por qué no hacerlo fortaleciéndolo hacia un tema administrativo o de capacidades institucionales para los planes de ordenamiento territorial? Como les decíamos, hemos visto casos muy exitosos, pero eso tiene que salir de una iniciativa de la misma entidad territorial para que eso funcione. Es una herramienta que queríamos, que quería mencionarles para que ustedes lo tengan en cuenta, y a través vuelvo y les digo sin que suene a propaganda, nuestra labor como en materia preventiva es acompañarlos en esos aspectos de cooperación internacional. Si ustedes gustan, a través de un simple correo, ustedes pueden empezar a estructurar algo con la Procuraduría General. No les daño más el almuerzo. Era otro tema muy importante para que la misión de pronto lo revise. Yo sé que conocen muy bien, por ejemplo, un caso que se llama leyes de experimentación en Francia y en algunas partes de Europa, donde se materializa esa descentralización, permitiéndole a las entidades territoriales hacer sus propias leyes, siempre y cuando bajo una evaluación. Eso podría ser un modelo bastante interesante. Incluso en la legislatura pasada había un proyecto de ley que quería ponerlo en práctica, pero sería muy interesante que la misión de descentralización de pronto lo tuviera en cuenta para que ese modelo se pueda replicar, no ya, pues de pronto no desde una ley o que vaya en el paquete de proposiciones de la ley, pero esas leyes de experimentación, para que ustedes la revisen a un simple modo de curiosidad, es un modelo bastante exitoso. Y sí, y lo de las áreas metropolitanas, quiero contarles un caso muy exitoso que se está desarrollando ahorita, que es la del SINU, la área metropolitana del SINU. Ellos, a través de algo que tú mencionabas, que es más una iniciativa de identificación cultural, que de hecho no se llama el área Montería, el área de Ciénaga, de nada, es el área del SINU, porque lograron encontrar ese factor común identitario a través de unas costumbres, y eso los va a llevar ahorita a buscar recursos, por ejemplo, para el tema de vías. Y eso es algo que la misión podría también replicar y enseñarnos, sino resaltar que los esquemas asociativos lo que en sí les echa la mano a los municipios, pues es la búsqueda de recursos mucho más efectivos.